amoroso, perdonador, compasivo, el león de Judá, rugido incallable. Comparte a Jesús como Jesús. Yo fallé en una. Yo dije chompipe y era pavo. Ya el pastor Fabricio, la pastora Bonnie hicimos la ola cristiana. Pero hay otra ola, alguien me dijo, la otra ola, ¿cuál es? Hola. Chiste pierde amigos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos contentísimos de lo que está pasando. ¿Sabe que hay diferentes sonidos en la vida que uno tiene que tener la capacidad de descifrarlos? Lo confunden a uno. En 1989 una familia nicaragüense vino a Guatemala y su primera noche aquí en la zona 19, Colonia La Florida, pues durmieron tranquilos, pero a las 5 de la mañana algo sucedió. Pa, 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 pa. ¿Cómo? Comenzó pa, pa. Y él venía de la guerra, venían huyendo de la guerra. Estoy hablando del pastor Roger. Ahí no era pastor, pero él venía traumado de la guerra. Así que a las 5 de la mañana, cuando oyó sonidos, él se tiró al suelo, bajó a la esposa, a sus 2 hijos pequeños. Se terminó el ruido y en eso comenzó a sentir un aroma a polvo. No era el humito del café. La señora de la vecindad estaba cumpliendo años y los guatemaltecos a las 5 de la mañana se nos ocurre quemar los cohetes. Él se confundió con el sonido. Hay sonidos en la vida que lo confunden a uno. No sé cómo les fue en la trivia, pero las del pingüino. ¿Quién ha escuchado un pingüino? Solo alguien que está en el Antártico dice, es un pingüino. Pero un chucho, eso todos lo sabemos. No hemos ido a África. No sé si has ido al zoológico y si en el zoológico el león rugió. Pero ¿cómo la mayoría de nosotros pudo descifrar el sonido de un león? ¿Por qué? Porque en la televisión, porque en el cine se nos hace conocido. Mire, qué interesante. ¿Por qué usted está viendo en nuestras playeras? ¿Ya se dio cuenta que en nuestras playeras hay un león? ¿Por qué? Porque la Biblia utiliza figuras o analogías para hablar de Dios, para hablar de Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, la Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. A ver, explíqueme. ¿Por qué león y por qué de la tribu de Judá? El león en la historia universal, ¿a quién ha representado? Al rey de la selva. En la Biblia también el león tiene una simbología de reino, de rey. Pero ¿por qué de la tribu de Judá? Resulta que de las 12 tribus de Israel, una se llamaba Judá. Y de la tribu de Judá, el segundo rey de Israel fue David. Y David venía de esa tribu. Y David recibió una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que uno de sus hijos sería un rey eterno. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesucristo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, si vamos a aplaudir con toda la galleta, así como los amarillos saben hacerla. Bueno, yo no sé si este color amarillo significa que Brasil va a ganar el mundial. Ya vi a la hermana con su playera de Brasil. Bueno, debo confesarles que yo le voy a Argentina. Alguien me tiene que apoyar. Pastor Fabricio me apoya. Pero ¿sabía usted que el león tiene 3 rugidos? Un rugido es cuando está bravo, enojado. Entonces el león ruge de bravo, establece autoridad. Pero tiene un segundo rugido. El león a veces ruge ahora por enamorar, cortejar a la leona. Por eso también ruge. Pero hay un tercer rugido del león, cuando tiene hambre. Así que por ira, por hambre o por amor, el león ruge. A mí me parece que
Si Jesús es el león de la tribu de Judá, cuando Jesús ha rugido a tu vida, es decir, cuando ha emitido un sonido para hablarte, para hablarme a mí. Desde que éramos niños, Dios se ha valido de muchas cosas para hablarte. Circunstancias buenas, difíciles, accidentes, la Biblia, un programa de televisión, en fin. Pero nos ha costado escuchar esa voz. Es muy famosa la historia cuando Moisés sube el monte Sinaí y recuerdan que Dios les da las 2 tablas, los 10 mandamientos. Pues cuando termina esta revelación, Moisés está bajando y va un joven con él llamado Josué. Josué comienza a escuchar un sonido. Dice Josué, ese es el sonido de guerra. Es un sonido de guerra. Y Moisés le dice, no es sonido de guerra, de libertinaje. Moisés era experimentado y había agudizado su oído y sabía que no era de guerra. Hay sonidos en la vida que son difíciles de interpretar. Se cuenta de un muchachito llamado Samuel, y este Samuel, la madre lo llevó y lo entregó, lo regaló en una iglesia, y ahí estaba en la iglesia. El sacerdote de la iglesia se llamaba Elí, estoy hablando del Antiguo Testamento. Y una noche el león rugió. Dios emitió un sonido y le dijo, Samuel, Samuel. Pero él nunca había escuchado esa voz, así que no reconoció la voz. Se levantó luego y va a la cama, al cuarto de Elí. Lo despierta, el pobre viejito ya durmiendo. ¿Cómo le cuesta a uno dormir ya de viejo y que alguien lo llegue a despertar? Y lo despierta, le dice, sí, mi señor. Y él le dice, ¿no te llamé? Saber ni cuántos plátanos fritos te comiste anoche y cuántos frijoles parados te tragaste. Yo no te llamé. Ve a dormir. El jovencito regresa a su cama y al rato, una vez más, el león ruge, la voz de Dios hablando, Samuel, Samuel. Él despierta y va corriendo otra vez. Ahora creo que más despacito lo tocó a Elí. Y Elí le dice, muchacho, yo no te estoy llamando. Pero como era viejo, supo entender que ese sonido era el sonido de Dios y le dijo, ve a dormir, y si una vez más te vuelve a hablar, entonces dile, hábleme, Señor. Se va a dormir y la tercera vez, una vez más, el rugido fuerte, amoroso de Dios hablando al corazón del muchachito, y le llama, Samuel, Samuel. Hoy Samuel supo entender que era la voz de Dios. Por eso hemos venido todos a este lugar que se llama iglesia, porque creemos que Dios nos ama y que Dios está hablando a nuestro corazón. Y nosotros hoy le vamos a decir, háblame, Dios. Y siempre la voz de Dios va a ser, te amo, tengo propósitos contigo. Ese es el Dios que nosotros adoramos. El día de hoy vamos a entender 4 sonidos de Dios, 4 rugidos de Dios que debemos aprender a reconocer. Y me voy a basar en una historia que es muy clásica, conocida en Semanas Santas, en la televisión. ¿Recuerdan allí en el Gólgota, en el monte, cuando mataron a Jesús? Está Jesús en el centro y a la par de él hay 2 personajes. Era el mismo Jesús, golpeado, maltratado, ensangrentado, una corona de esquila. Como decimos los guatemaltecos, estaba masacrado. Literalmente habían masacrado a Jesús. Lo habían lacerado, estaba deshidratado. Pero uno de ellos percibió que detrás de toda esa apariencia terrible, difícil, había alguien que era Dios. El otro no lo hizo así. Quiero leer rápidamente en estos segundos lo que dice el Evangelio según San Lucas. Si usted quiere verlo conmigo, va a aparecer en la pantalla. Pero en Lucas se nos describe esto de una manera muy interesante. Cuando yo leí este pasaje, yo pensaba, creo que estos 2 personajes que estaban a los extremos de Jesús representan mi actitud. En algún momento todos nosotros no supimos entender la circunstancia cuando Dios nos habló. Dice el versículo 38 del verso 23. Había también sobre Jesús un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es ¿quién? El Rey de los judíos.
Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Jesús nos puede accesar a la eternidad. Solo Jesús nos puede introducir al paraíso y al cielo. Cuando sabemos escuchar su sonido, creo que el primer sonido que debemos aprender a reconocer, tú reconoces el rugido o el sonido de Jesús como Dios. ¿Cuándo reconocemos el rugido de Jesús como Dios? Esa es la primera acción. ¿Sabes cuándo? Cuando creemos que Él es el creador del cielo, la tierra y de nuestra vida. Cuando tú verdaderamente te encuentras con Jesús y crees en Él como el Dios creador, entonces te das cuenta que Él hizo el cielo, la tierra e hizo tu vida. Esto es muy importante, porque en Lucas 23, uno de estos personajes, dice el verso 40: pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? ¿No estás viendo que es Dios el que está acá? Él logró ver a Dios en medio de la circunstancia difícil. ¿Quién no ha pasado una circunstancia difícil? Hay momentos en la vida que una madre pierde a su hijo. Una se amarga, se hace atea, escéptica, pelea con Dios, niega la existencia de Dios por el dolor en su corazón. Mientras otra, en vez de pelear a Dios, se acerca a Dios. Puse un ejemplo de perder un hijo, que pienso que es lo más difícil que le puede pasar a una madre, a un padre. Pero perder al cónyuge, a los hijos, o alguna circunstancia difícil que tú y yo hemos pasado. Porque noten bien, los dos miraban a un hombre masacrado, reventado. Era feo, era horripilante. Nos sale a las 12 de la noche Jesús así masacrado, nos desmayamos del miedo. Era una cosa realmente terrible. Y a veces así son las circunstancias de la vida. Pero ¿de qué nos sirve escuchar el sonido de este león rugiendo como el Dios creador? Les voy a decir de qué nos sirve. Nos da propósito. ¿Por qué nos da propósito? Porque cuando yo entiendo que no solo fue la unión de un hombre y una mujer la que me trajo a la tierra, sino que antes de eso, en la mente de Dios, Él ya se había imaginado a la raza humana. Eso me da sentido, eso me da propósito. En Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Hagamos al hombre. No venimos del mono. Una explosión aleatoria, a la suerte, a la chiripa, y comenzó la vida. No fue así. Dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Solo que a la mujer la hizo más bonita que al hombre. Pero es lógico. Con el primero uno prueba y error. Ya el segundo sale más bonito. Y los bendijo Dios. Digan conmigo: y los bendijo Dios. Ese es el corazón de Dios para tu vida. Mire cómo cambia la historia. Si uno cree e interpreta el sonido, que ese Dios es creador, que nos hizo a nosotros, eso nos da propósito. Porque si nosotros pensamos que somos el resultado de una violencia a una joven en la calle, interceptada por un desalmado, la viola, la abusa, y entonces nacemos nosotros, ¿cómo podemos pensar que venimos a esta vida para ser bendecidos? Si luego nosotros reconocemos la historia
de que una doméstica trabajando honradamente es abusada por el propietario del hogar, ¿cómo podemos pensar que nuestra vida tiene propósito? Si nacemos con un padre ausente porque nuestra madre está sola y tiene que trabajar y nos abandona, y entonces el tío nos viola, ¿cómo podemos pensar entonces que la vida tiene propósito y significado? A menos que creamos que Dios nos conocía desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Tu vida tiene propósito, por muy dolorosa que sea. La perspectiva que tú tienes de ese Cristo ensangrentado, masacrado, uno lo miraba y no podía creer que ahí estaba Dios. ¿Cómo nos cuesta entender que Dios podría sacar algo bueno de nuestro dolor y nuestra tragedia? Pero esta tarde has venido para que sepas que Jesús te ama, y aun que todo el dolor que te ha sucedido Él no te lo envió. El diablo quiere ponerte contra Dios, que odies a Dios, que maltrates a Dios, que pelees con Dios, con tus padres, con tus amigos, con la sociedad. Pero no es así. Dios te ama. Y creo que hay dos beneficios cuando escuchamos el sonido de Dios como creador. ¿Cuál es el primer beneficio? Te liberas del dolor al reconocer que no eres el resultado de un accidente, sino de una acción inteligente. En segundo lugar, tienes dignidad y propósito al saber que no eres un objeto de la casualidad, sino un sujeto de la intencionalidad divina. Nuestra vida tiene propósito, aunque haya sido muy difícil. Allí estaba el personaje viendo a Jesús reventado, llagado, pero él decía: oigo el sonido, Él es Dios, Él es el creador de las cosas, Dios va a hacer algo bueno de nuestra vida. Hay un segundo sonido que tenemos que aprender a reconocer. Reconoce el rugido o sonido de Jesús como Rey. ¿Cómo nos cuesta ver a Jesús como Rey? ¿Cómo hacemos para reconocerlo como Rey? Te voy a decir cómo. Si le das el control absoluto de tu vida. Ver a Jesús como Rey es decirle: manda mi vida. Porque cuando tú y yo hemos querido tomar el control de nuestra vida, tomamos el volante, el timón, ¿qué nos ha pasado? Nos golpeamos, alguien nos hirió, y una persona herida con una cicatriz en el corazón tiene odio. ¿Y qué es lo que hacemos? No quién me la debe, sino quién me la paga. Ayer yo escuchaba la historia de una mujer que su esposo llegaba borracho, gritando, golpeando todo, y cuando él se iba, entonces la mamá se desquitaba con el hijo. Pareciera nuestra vida, tal vez no con nuestro hijo, pero andamos muy irritados en la calle. Quien se mete, ya le bocinamos, le sacamos a su mamá, a su abuelita y hasta a su tatarabuelita. ¿Por qué? Necesitamos reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué interesante. ¿Qué decía sobre la cruz de Jesucristo? ¿Sabe usted lo que decía? Este es el Rey de los judíos, en 3 idiomas. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente es Rey. Me llama la atención porque alrededor de la cruz, ustedes han visto las escenas. Estaba María, habían otras mujeres, estaba Juan, el discípulo amado, habían soldados, había gente de autoridad, de influencia. Dice literalmente la Biblia, la gente estaba allí mirando. ¿A quién? Al masacrado. Y cuando uno mira a un masacrado no puede pensar que es un rey, que es un Dios. Y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo. Ahora, si de veras es el Mesías, el ungido, el Cristo de Dios y su escogido. También habían soldados, y dice que los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Luego añadió el otro, a pesar de que estaba viendo a este hombre golpeado y masacrado, el otro dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando comiences a... ¿Quiénes son los que reinan? Los reyes. Él pudo ver, él pudo percibir
que el que estaba a su lado es Jesucristo. ¿Has podido tú percibir a lo largo de tu vida, aún en las cosas masacradas, en las cosas difíciles, en los accidentes, en las muertes, en los despidos, que se te rompió el corazón porque el marido se fue de la casa, se rompió el corazón porque la mujer se fue de la casa, se te rompió el corazón porque la novia te dejó, el novio te dejó? ¿Alguna vez te han roto la vida? Aún ahí, en ese momento difícil, aún ahí Dios quiere hablarnos. ¿Sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, a ver cuándo, 1947, la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Europa quedó devastada. Hijos quedaron sin padres. Alemania, Francia, Suiza, en fin. Algunos corrieron a la iglesia: Dios, te necesito, al sentir el frío, el dolor de la crisis. Pero otros se hicieron escépticos, duros, pelearon con Dios y se declararon ateos. Dos opciones. Había un teólogo llamado C.S. Lewis, y él quería explicarle a la gente que sí existía un Dios, pero la gente no quería ir a la iglesia, la gente no quería leer la Biblia. Entonces hizo una saga de novelas, 8 libros, 8 novelas. Una de ellas se llama Narnia. A ver, quiero ver las manos de los que vieron la película Narnia. ¿Sí la vieron? A ver, quiero ver las manos de los que van a ver el mundial. A ver, quiero ver las manos de los que creen que va a ganar Argentina, los que va a ganar Brasil. Ni el fútbol los emociona el día de hoy. Pero a ver, sígame aquí, no me distraiga, por favor. Guatemala, sí. Es que yo les dije ayer a los internacionales, porque hay gente de Argentina, hay gente de México, todos los que van al mundial vinieron aquí con nosotros. Como nosotros nunca vamos, yo les dije: Guatemala nunca irá a un mundial. Y todos así. Es que nosotros nos hacemos cristianos, somos pastores, servimos a Dios, vamos aquí, vamos allá. Solo era una broma, porque sí queremos ir al mundial, pero como no podemos ir, entonces decimos que esas son cosas para otras naciones. Ahora, si me está siguiendo acá, ¿qué hizo la película de Narnia? C.S. Lewis. En 1952, 5 años después de la guerra, él, al escribir estas novelas, entonces se imaginó un mundo que se llamaba Narnia. Era una dimensión. En ese reino había una bruja que representaba al diablo, y habían animales grotescos, terribles, eran los demonios. Pero habían unos jovencitos, porque debemos tener el corazón como niños para entrar al reino de Dios. Ellos entran allí y está el león, Aslan, y él lo que quiere es defender a estos niños. Me están siguiendo ahora. Pero llega un momento que el león mismo se va a entregar. Lo agarran, lo rapan todo, le quitan la melena y lo matan. Yo les pregunto: ¿a Jesús lo mataron o Jesús se dejó matar? ¿A Jesús lo atraparon o Jesús se dejó atrapar? Se dejó atrapar por ti, se dejó golpear por ti, porque Jesús te ama y ha querido hablarte diciéndote: yo soy rey, pero doy mi vida por ti. Yo quiero que disfrute esto. Recibamos con un aplauso este videoclip de Narnia. Admire al gran león. Querido Aslan, estoy muy decepcionada de ti. ¿En serio creíste que al sacrificarte lograrías salvar al humano traidor? Estás dándome tu vida sin salvar a nadie. Diste mucho por amor. ¡Y muere! ¡El gran gato se ha ido!
diablo celebró la muerte de Jesús. ¿Sabe por qué el diablo celebró la muerte de Jesús? Porque él no es omnisapiente. Él no conoce todo como Dios lo conoce. Él sabía que Jesús era Dios. Y él pensó que estaba matando al autor de la vida. Pero lo que no sabía es que el autor de la vida se estaba dejando matar, porque después el autor de la vida volvería a tomar vida y reinaría para siempre. Él es rey. No hay nombre sobre todo nombre que el nombre de Jesucristo. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna otra parte hay un nombre más dulce, más poderoso, más glorioso que el nombre de Jesucristo. ¿Has reconocido tú la voz de Dios cuando te ha visitado? Que es Dios, que es Rey. Pero hay un tercer sonido. ¿Saben cuál es el tercer sonido? Es que reconoces el rugido o el sonido de Jesús como Padre cuando crees en Él, no solo como el hacedor, no solo como el creador, sino como el engendrador. Déjenme explicarles. Si un carpintero hace una silla, no va a decir el carpintero: les presento a mi hija. El carpintero dice: les presento a mi creación. Hizo la silla. Yo me sorprendí mucho porque sinceramente les digo que yo pensaba que todos los seres humanos éramos hijos de Dios. Cuando yo leí la Biblia, descubrí que todos los seres humanos somos criatura de Dios y que estamos hechos a su imagen y semejanza. Ya dije que eso es bueno, nos da dignidad y nos da propósito. Pero cuando yo descubrí en la misma Biblia, tú lo puedes buscar en tu casa, en San Juan capítulo 1 versículo 10 al 12, descubro que hay una transición de criatura a hijo. Leo lo que dice: aquel que es la palabra, Jesús, estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. No es fácil reconocer el sonido del león. Los judíos no lo reconocieron, y sigue diciendo: los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, vino a los israelitas, a los judíos, pero su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes entonces pueden reconocer la voz de Jesús? Reconocer que Él es Rey, que Él es Dios y que Él puede ser nuestro Padre. Dice el versículo 12: pero a quienes lo recibieron, digan conmigo: recibir. Y creyeron en Él. A ver, ayúdenme por favor. Creyeron en Él. Recibir a Jesús en el corazón y creer en Él, que Él es Dios, que existe la Trinidad y que Él se puede convertir en nuestro Padre, nos cambia la vida. Y sigue diciendo: les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, y son hijos de Dios no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Adentro de generados, los genes espirituales de Dios vienen a nuestro espíritu. Qué maravilloso saber que aunque la vida ha sido chata con nosotros, nos ha golpeado, y ha habido momentos oscuros de dolor, de frialdad, una muerte, una violación, una pérdida de trabajo, una gran deuda, y el diablo nos empuja. Él no te ama, Dios no existe. Si Dios existiera, no permitiría tantas catástrofes, hambrunas, muertes, violaciones, secuestros, extorsiones. Pero ¿saben algo maravilloso? Que Jesucristo entregó su propia vida. Y cuando Satanás bailaba, danzaba, daba vueltas, porque ¿sabe cuánto le duró la pachanga al diablo? Ustedes saben cuánto. 3 días. Él no sabía. No conoce el futuro. Satanás no conoce el futuro. Él no sabía que al tercer día esa piedra se iba a mover, y el creador de la vida, que había entregado su vida, ahora volvería a tomar su vida. Y la Biblia dice que porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Por eso tú puedes tener vida eterna. Por eso es que tú puedes tener salud. La Biblia dice que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos
ese mismo poder vivificará nuestros cuerpos mortales. Yo quiero mostrarles con otro videoclip de Narnia cómo nos podemos nosotros creer en Jesús, creer y recibirle por fe. Tendremos nueva vida. La gran victoria del evangelio no solo es que Jesús tomó mi lugar, sino que Él se levantó al tercer día. Disfrute esto, por favor. ¿Y Aslan? ¿Qué le hicieron? Vimos el cuchillo. La bruja. Si la bruja hubiera entendido el significado del sacrificio, habría interpretado la gran magia de otro modo. Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición alguna es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se romperá. Y tal vez hasta la muerte misma dará marcha atrás. Suban a mi lomo. Hay poco tiempo y un largo camino que recorrer. Y será mejor que se cubran los oídos. Un rugido de vida, un rugido de victoria. ¿Sabe qué es lo interesante? Que la Biblia nos muestra a Jesús como un cordero. Fue un cordero cuando llegó a la cruz, pero cuando se levantó de la tumba era un león que rugía, que tenía autoridad, que venció a los demonios. Él tomó mi lugar. Yo debo terminar con el cuarto sonido, que quiero invitarte a que lo reconozcas. Que no nos pase la de Samuel. No escuchar la voz de Dios, escucharla pero no entenderla. Este cuarto rugido o este cuarto sonido de Jesús como nuestro Salvador. ¿Cómo reconocemos a Jesús como Salvador? Es que reconocerlo como Salvador es reconocer que estamos mal. Si yo no estoy mal, no necesito Salvador. A ver, ¿quién necesita un salvavidas? Pero no el tubo que se pone en el estómago, ni el chaleco salvavidas. Un humano salvavidas. ¿Quién necesita un humano salvavidas? El que se está ahogando. Pero si tú estás en la orilla, parado en tierra firme, no necesitas salvavidas. ¿Quiénes reconocen a Jesús como Salvador? Solo aquellos que logran reconocer que se han equivocado en la vida, que han cometido errores, que hemos cometido pecados, porque al final, dígame usted, ¿quién no ha cometido un pecado? Por eso es importante reconocer a Jesús como Salvador. Lo hacemos cuando oramos pidiendo perdón por nuestros pecados y reconociendo que Él murió por nuestros pecados. Porque seamos honestos, Cristo nunca cometió pecado, ni un solo pecado. Yo pregunto, ¿Él merecía morir? ¿Por qué no merecía morir? A ver, ayúdeme. La paga del pecado es muerte. Él no cometió pecado, pero estaba en la cruz. ¿Sabe por qué estaba en la cruz? Por mis pecados, por mis errores, por mis faltas, por mis yerros. Tenía 11 años, 27 de agosto de 1978. Mi madre tenía un mes de haber reconocido a Jesús como Rey, como Dios, como Padre, como Salvador. Y agarró a mis dos hermanitos y a mí, yo de 11, mi hermana de 10 y mi hermano de 9. Y esa noche mi madre nos dijo que Jesús había muerto por nosotros. ¿Qué pecados habíamos cometido? Tal vez malas palabras, enojarnos, maltratarnos. Yo sé que ahora hay jovencitos que a los 11 años ya tienen puñal, ya tienen pistola y los utilizan para que ellos cometan fechorías. Pero ¿saben ustedes que uno no se salva por su justicia o por sus obras? Éticamente ni mis hermanos ni yo éramos tan malos, pero el cielo es tan caro que no alcanza el presupuesto de mis obras para salvarme. Y mi mamá, con mucho amor, con mucho cariño, nos abrazó y nos dijo: hijitos, necesitan entregar su corazón a Jesús. Han pasado los años, se van a cumplir 4 décadas de que
Escuché a Jesús, que era mi Salvador, y le confesé mis maldades. Tal vez no eran muy grandes, pero entendí que Él estaba ocupando mi lugar. Lucas 23:39 dice: y uno de los criminales que estaba colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. A veces hemos sentido por el dolor gritar así: si existe Dios, ¿por qué mataste a mi madre? ¿Por qué dejaste que mi madre se muriera? Si existe Dios, ¿por qué permitiste que mi tío me violara? ¿Por qué se murió mi bebé en los brazos? ¿Por qué perdí la casa, el carro, el trabajo? Porque este cáncer está golpeando mi vida. ¿No es cierto que a veces la vida nos aprieta? Y en vez de hincarnos y decirle: Dios, ayúdame, nos ponemos enojados, amargados contra Dios, contra la gente, contra mamá, contra papá, contra la sociedad. Que no te ocurra esto. Ese hombre que estaba en el centro, Jesús, era horripilante, no se veía bien, como raíz en tierra seca, fea esa raíz. Uno lo comenzó a insultar, a maltratar, a injuriar, pero el otro le decía: acuérdate de mí, yo merezco estar aquí. Hoy todos los que estamos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, debemos reconocer que Jesús tomó nuestro lugar. Esto no es una religión, se trata de Jesús. Él no está muerto como Budas o como Confucio o todos los dioses. Él vive, Él vive. Y porque Él vive yo tengo esperanza. Y porque Él vive puede sanar mi herida, mi angustia, mi dolor. Puede sanar mi tragedia, mi ruptura, mi amargura, mi temor. A eso hemos venido. Yo quiero concluir. Gracias por haber venido. Gracias por prestar atención a esta charla. Quiero ponerte este video. Es una canción que nos muestra a Jesús, que no queda tirado en la tierra, sino que se levanta para darnos vida, para perdonarnos, para darnos esperanza. Tu vida tiene esperanza, no importa qué terrible sea. Denle ese aplauso y por favor disfruten el último video. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él. Estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Bueno, pues ya está amaneciendo y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
Ese león te ama. Póngase de pie, dele fuerte ese aplauso a Jesucristo. Dele fuerte, fuerte. No está muerto. No, a él no lo mataron. Él se dejó matar. No, a él no lo laceraron. Él se dejó lacerar. Lo reventaron a Jesús por amor a mí. Yo merecía estar ahí. Vengan. Jesús está en el centro. Están las dos percepciones que la raza humana ha tenido de Jesús. Uno lo miran mal. Es la religión, es para viejos, es para ignorantes. Yo no lo necesito. Te parece aburrido, te parece extraño y le da la espalda. Hasta peleamos con Dios. Pero el otro era igual. Había fallado y él dijo: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí en el reino. Y Jesús lo miró con amor. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Yo te pregunto algo. ¿Le dio tiempo a bajarse de la cruz e ir con la viuda y decirle: Señora, perdóneme, yo ya cambié, me arrepiento de haber matado a su esposo? No le dio tiempo de bajar de la cruz. Bajó de la cruz, fue a correr con el huérfano a pedirle perdón porque había asesinado al padre. No. Él nos acepta tal como estamos. Nuestra mente no entiende esto. Pero ese rey, ese Jesús que se dejó golpear, lo hizo por ti. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Yo quiero invitarte. Él está aquí. Yo quiero invitarte a que mires más que una religión y películas en Semana Santa. Que hoy abras tu corazón y con una oración le diga: Jesús, perdona mis pecados, entra en mi vida, límpiame con tu sangre, gracias por tomar mi lugar. Yo sé que quieres hacer esa oración. Mientras cantamos con la banda, yo quiero animarte a que salgas de tu lugar y le entregues tu corazón a Jesús. Tal vez alguien te va a invitar, tu amigo, tu primo, tu pariente, tu compañero de trabajo. Salgan de sus sillas y vengan a este lugar. Y si nadie te habla, tú necesitas a Jesús. Yo lo necesito. Sal de tu lugar y ven a este lugar. Dios la bendiga. Siguen pasando por esos pasillos. Qué bueno. Venga la gente de Minerva, venga la gente de Lo de Fuentes, venga la gente de Tierra Nueva. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. En estos minutos tú puedes salir de tu silla. Aquí te vamos a ayudar. Bienvenido. Esto es para hombres, para mujeres. Él es bueno el Dios. Es Cordero, es León. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes, sí, Señor. Abrir las puertas de tu corazón al Rey de Reyes. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fue? Dígame, ¿quién como el Señor, siendo fuerte, entregó su vida? Eso es, venga Jesús, ven. Él te ama, Él ha tocado tu corazón. Hoy escuchaste su voz. Hoy lograste percibir que Él te ama, que Él te quiere, que Él murió por ti. Venga Jesús. Ven a los brazos de tu maestro. Él es tu padre. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré, dice Dios. Entrégale tu vacío, entrégale tu dolor. Qué hermoso. Sigue pasando la gente como río en los pasillos. Venga. Todos se postrarán ante. Todos se postrarán. Te adoramos,
alabamos, Jesús. Dios bendiga al área 4. Dios bendiga a los supervisores. Dios bendiga a los líderes, a los anfitriones, a los pastores. Dios bendiga al pastor Fabricio, a la pastora Bonnie. Gracias por su trabajo, hermanos. Por esto servimos, porque Él es el león, el león de la tribu de Judá. Él tiene el poder para liberar. Él tiene el poder para liberar, Todos se postrarán para sanarte, ante para salvarte. Él limpiará tus lágrimas. Cordero inmolado, su sangre en la Sopla, cruz sopla, Espíritu Santo. borró mi pecado. Él borró mi pecado porque pagó por él, tomó mi lugar. Hoy nos postramos. Levanta tus manos y levanta el nombre de Jesús. Todos se postrarán. Ante Él. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero. Él te perdona, Él te salva, Él te da vida. Sangre en la cruz borró mi pecado. Él borra tu pecado. Sal de tu silla, reconcíliate con tu Padre. No sigas peleando con Dios. No sigas dándole la espalda. Él es bueno, Él te ama. ¿Quién como el Señor? ¿Quién Dios fuerte. como el Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. Cántico nuevo. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Padre fuerte? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Más, Señor? más vida, más amor. Un espíritu de adopción. Tócanos, llénanos, sánanos. Celebramos. Murió pero resucitó. ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder. Sean salvos, sean sanos. para liberar. Dios restaura tu vida. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero. Miro lágrimas, Cordero pero Dios limpia tu dolor. inmolado, Dios quita tu sufrimiento, tu amargura, borró mi tu tristeza. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán. Todos postrados, ante Él. todos orando. Aquí hay personas que necesitan ayuda. Si tú estás en tu lugar y ya tienes a Jesús en tu corazón, aquí yo veo personas que solas están orando, están pidiendo a Dios, lo aman, pero necesita que algún líder o alguna ayuda o alguna persona madura se acerque aquí con nosotros y ayude a orar, a bendecir. Ya no somos esclavos del temor. Ahora somos hijos de Dios. Yo solo sé que soy su hijo, Y que Él ya es mi no Padre. soy un esclavo del temor. Ya no más temor, ya no más angustia. Yo soy hijo. Sigue pasando la de gente. Dios. En un minuto oramos. Ya no soy. Del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no tendrás más temor, Ya angustia. no soy un esclavo del
temor. Él quitará el dolor de tu alma. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ahora eres hijo de Dios. Eras criatura, ahora eres hijo. Ya no eres esclavo de ese. Dios te está sanando, Dios te está tocando. Tú sabes que este es un milagro en el espíritu. Por fuera no cambia el color de nuestros ojos, pero por dentro, nuestra herida, nuestra soledad, nuestro vacío. Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Eres Ya hija no de Dios. soy un esclavo del temor. Nunca más estarás en esclavitud. Yo soy hijo de Dios. Ya no hay esclavitud para tu vida. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Hijos de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. El león de Judá, rugido incallable. Comparte a Jesús como Jesús.